Dile a un amigo y el ministerio que busca santidad presenta Misterios y Enigma. Muy buenas noches, amado Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Misterios y Enigmas de la Biblia. Y de verdad nos sentimos tan emocionados porque en este primer día de la semana, domingo el primer día de la semana, nos reunimos amigos, la familia de Dios y todos los que de verdad quieren conocer más de este precioso Dios, el único Dios verdadero, el Dios bíblico. Nos damos cita todos los domingos de 9 a 10 aquí, horario de Quito, a todo el mundo y a todas las familias de verdad que quieren conocer más profundamente la palabra de Dios. Y para tener este profundo estudio bíblico, vamos a dar la más cordial de las bienvenidas a dos grandes amigos que siempre conformamos por la misericordia de Dios este tiempo como hermanos suyos para impartirles conocimientos bíblicos y que juntos crezcamos espiritualmente en el conocimiento de nuestro Dios y nuestro Señor. David y Yatensi, muy buenas noches. Yatensi, ¿cómo estás? ¿Estás más cerquita? Buenas noches, Arturo, y también a David. Oye, Arturo, lo quiero felicitar. Usted ya lo vi en Gamavisión, de 7:30 a 8 el domingo anterior, con Dile a un amigo. Lo felicito, que Muchas un gracias. canal secular, un buen canal como Gamavisión, esté transmitiendo y tenga un espacio para usted sobre un programa muy edificador, como Dile a un amigo, unas lindas prédicas y muy lindo su sermón inaugural, me gustó mucho. También estaremos con David Diamond próximamente hablando de la escatología y la venida de nuestro Señor Jesucristo. David, muy buenas noches, listo. ¿Qué tal, Arturito? Hola, Yatensi, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un programa espectacular, mis amados hermanos, y recuerden que estos programas están siendo retransmitidos a través de www.dileunamigo.tv y también www.historiadelfuturo.tv. Y algo que también, tú empezaste, Yatensi, también David, fuera de cámara, a darle gloria a Dios y de verdad, como amigos, compartir nuestros triunfos. Yo podría ser el más ingrato si no confesar ahora de dos grandes logros también que David Diamond y Yatensi han cumplido en estos últimos días. Primero, David Diamond sacó ya su último material, espectacular, Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Esa parte, yo no sé qué estabas pensando cuando escribiste eso, mijo, pero me encantó. Historia del futuro, porque para Dios el futuro ya es historia, y justamente ya lo tienen aquí en todas las librerías cristianas, y también... Es una edición ampliada. Es la edición ampliada, tiene 60 páginas nuevas, impactante, impresionante. Hermanos míos, tú lees este libro, que todo está basado en la Biblia, de verdad, nos alegra a los cristianos que estamos en santidad porque saben que nos vamos con Dios, pero también asusta a la mayoría porque el retorno de Cristo está eminentemente cerca. Y Yatensi está justamente con esta enciclopedia espectacular de 20 tomos, ya va el segundo tomo, de respuestas, las respuestas más comunes que nosotros hacemos a las inquietudes. ¿Cómo terminar con la maldición generacional? En fin, ¿cómo han sido para los dos estos nuevos logros y qué tal la aceptación del público? Primero con Yatensi. Bueno, yo creo que ha sido de mucha bendición porque son libros muy pastorales que ayudan a edificar a las personas Así y a es. dar esperanza en medio de una crisis. Y eso lo están vendiendo aquí también la librería Soma. Asoma, sí. Asoma. ¿Y el tuyo, David? Tremenda bendición. El libro realmente había que ampliarlo, había algunas cosas que profundizar sobre el tema de la vida después de la muerte, más aún después de la serie de programas de televisión que ustedes han visto en toda Latinoamérica, saliendo desde Puerto Rico, el programa sobre vida después de la muerte que hicimos con vos, justamente. Entonces sacamos un resumen añadido al libro que me parece era necesario, imprescindible, y un libro que se está distribuyendo en gran manera desde Puerto Rico a muchas regiones y naciones, y en las campañas en Centroamérica están siendo de gran bendición, Arturo. Bueno, mis amados amigos y hermanos, nos vamos a un pequeño corte y nos preparamos. Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable, porque hoy vamos a estar escudriñando algo muy, pero muy precioso dentro de los misterios y enigmas de la Biblia. ¿Qué es la salvación? ¿Para qué sirve? Cuando estamos hablando de que Jesucristo vino para salvarnos. ¿Qué es la salvación? Sí, ¿salvarnos de qué? ¿Y qué se necesita para salvarnos? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la gracia?
Pues esos misterios y enigmas los vamos a descubrir en el estudio de hoy. Bienvenidos y después del corte empezamos este profundo estudio de las Sagradas Escrituras. Venimos ya, no se vayan. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Amigos televidentes, seguimos con Misterios y Enigmas, un programa que concita la atención de muchos hermanos alrededor del mundo y de muchas otras personas que también se añaden a la audiencia de este programa, que lo único que pretende es enseñar la palabra de Dios a profundidad. Quisiera partir con un pasaje bíblico yatense, Arturo, que está en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios, un don de Dios. No por obras, no por méritos, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yatense, si la salvación es por gracia, ¿por qué se nos exige tener fe y hacer obras para demostrar nuestra fe? ¿Qué pasó? Bueno, mire, a veces he escuchado muchos comentarios doctrinales que me preocupan un poco, porque podemos dar un discipulado cristiano no tan correcto, ni apegado al corazón de las Escrituras. Y escucho muchos eslogan como decir esto, mire, las obras no sirven, lo que sirve es la fe. La salvación se fundamenta en la fe. Y la salvación es un acto de gracia. Y esto ha permitido que para dar algunas interpretaciones que son un poco peligrosas, y han aparecido mucho movimiento diciendo, mire, la salvación es por fe y por gracia. Si usted peca, comete muchos errores, no importa, ya se es salvo, porque usted fue predestinado a la salvación. Y aparecen algunas sectas como Creciendo en Gracia que dicen, miren, no importa que usted cometa grandes pecados, porque la salvación es por gracia. Y también consecuencia de la fe es la gracia. Aclaremos estos términos, ¿qué es fe y qué es gracia? Nunca se ha dicho que la salvación no tiene que ver o no está emparentado con las obras. Las obras es una consecuencia lógica de la fe y también de la gracia. La fe no significa un fedeísmo, que es solamente creer por creer, sin la vivencia. En el griego la palabra fe es pistis, en el español es un monosílabo, fe, pero en el griego es pistis, y este pistis también se puede traducir como fe o conocimiento. Porque este pistis viene de un verbo griego llamado pisteuo, que significa conocer por identidad. O sea que la fe involucra también un conocimiento y también un compromiso. La palabra pistis en el griego, que viene de pisteuo, significa conocer y genera compromiso. En consecuencia, la fe sí viene también por el oír, como dice el apóstol San Pablo, pero ese oír nos ayuda a que entendamos la fe, la conozcamos la fe y también la vivamos. O sea que fe también involucra obras. Las obras son actos de fe, son parte de la fe. Y esto genera la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un regalo, claro que sí. Es un don inmerecido, claro que sí. Pero la palabra gracia viene de haris. Y en el griego haris significaba compartir la vida, vivir la vida. O sea que cuando yo fui agraciado por Dios y cuando Dios me salvó por la gracia, quiere decir que yo me comprometo con la gracia. ¿Qué significa? Que yo soy una persona que me compromete con la gracia porque yo recibo la vida de Dios, que es la salvación, y también me comprometo en vivir la vida. Y si yo vivo la vida, quiere decir que yo me comprometo con la santidad, porque la santidad es vida. Y rechazo el pecado y no me comprometo en vivir el pecado, porque si yo vivo el pecado, daño la gracia. O sea que la gracia no es acahuetear a uno, no es decir, bueno, usted haga todo lo que sea, cometa los grandes crímenes, igual yo lo salvo por gracia. Cuidado, también la gracia exige responsabilidad. Si yo te doy gracia, te exijo de que usted sea responsable con la gracia que te doy, que es comprometerse con la vida. Perfecto.
Aquí van a aclarar algunas cositas que hemos mencionado y vamos a ir, no es que estamos en desorden, sino que vamos a recordar que hay personas neófitas, es decir, nuevitas en la fe, que quieren conocer Yatensi y David, tienen hambre de conocer, así que vamos a discernir o a interpretar y a dar el significado correcto de algunas palabras. Por ende, Biblia, papel y lápiz. Biblia porque todo lo que vamos a hablar tiene que estar basado en la palabra de Dios. Porque si no, entonces sería invento nuestro, ya no sería bíblico, estaríamos mejor hablando chistes y otras cosas. Pero como estamos hablando de la palabra de Dios, por eso queremos que usted apunte para que aprenda. ¿Qué significa salvación? David, ¿salvación qué es? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de salvación es que alguien nos salve. Cuando estamos hablando de alguien que nos salve porque estamos en peligro. Estamos esclavos. O estamos esclavos. Salvación viene en nuestra mente, yo no sé en su cabecita. Ahora, amigos, ¿qué viene a su cabeza cuando hablamos de salvación? O cuando alguien de todas las entrañas pega ese grito, ¡sálvame! ¡Auxíliame! ¿La salvación qué es, David? La salvación es un regalo divino en favor del ser humano, no de los ángeles, sino de los humanos. Okay. Que habiendo pecado en Adán y Eva, toda esa descendencia humana, hemos cargado la maldición de Adán y de Eva, el pecado. En pocas palabras, el Mesías vino a salvarnos de la maldad, del mismo infierno, del lago de fuego, a salvarnos del engaño, de la esclavitud de nuestras almas. Ahora, yo quiero tocar un punto que me parece, sin salirme del tema, cuando Yatensi menciona sectas como por ejemplo esta famosa, y estamos en Puerto Rico con este programa que sale con tremenda audiencia en Puerto Rico en el canal de Gigi Ávila, hablemos de un predicador que se descarrió, pues, José Luis de Miranda, funda una secta llamada Creciendo en Gracia. Creciendo en Gracia. O sea, a tal punto supuestamente llegaron a crecer en la gracia que se olvidaron que la gracia, Arturo, si bien es cierto es un don inmerecido, pero se circunscribe a un marco del cual no nos podemos salir, que es la santidad de Dios. Me encantó lo que dijo Yate ahorita. Dios no es alcahuete del pecado de su propio pueblo. Y la Biblia lo demuestra en Romanos 6, que parece que Creciendo en Gracia nunca lo lee. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, en pocas palabras, hagamos más maldad para que Dios se deleite en perdonar. Porque hay un versículo en la Biblia que dice que a Dios le encanta perdonar. Entonces, ya que a Dios le gusta perdonar, entonces pequemos, pues. Ofendamos a Dios para que Él tenga un motivo de perdonarnos. Pero eso no es lo que la Biblia presenta como panorama. Por eso dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Romanos 6:2, por nada. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, mira, dice también Romanos 6:12, no reine pues la maldad, el pecado en vuestros cuerpos. ¿Dónde está? El cuerpo mortal. De modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Mira, Dios no quiere, Y dice textualmente en el 14, porque el pecado no se ensoñareará de ustedes. ¿Qué está pasando hoy en día, Yatensi? Que la iglesia le ha perdido el respeto a Dios. La gente en la iglesia, Arturo, Yatensi, pareciera que tuviera una licencia de pecar cuando agarran y te dicen, Yatensi, es que estamos en la gracia, no en la ley. Puedes pecar, Dios es amor, Dios te va a perdonar. ¿Esa es una doctrina correcta? ¿Eso es lo que nos enseña la Biblia en los originales también? No, para nada. Yo creo que hay que corregir muchas figuras doctrinales. Y yo creo que hay que retomar de nuevo la palabra salvación. ¿Salvar de qué? Mira, hagamos por mi formación más lingüística, la palabra salvación en español es diferente en el hebreo y en el griego. Son diferentes. Y a mí me interesan más las lenguas bíblicas porque con esas lenguas se escribió la Biblia. No tanto el español, porque al español, al traducir la Biblia, escrita en lenguas bíblicas como el arameo, griego y hebreo, se traduce a una lengua tan moderna como la nuestra, que tiene otra estructura gramatical y otra semántica y de interpretación, o sea, es diferente, porque la Biblia es un libro antiguo, no es un libro moderno. Entonces, por eso es que traducirlo a una lengua tan moderna como la nuestra, se pierde mucho de la exquisitez de la palabra de Dios, lo que quiso decir Dios. Mire, nosotros hemos entendido la salvación como salvar almas. ¿Qué es salvación para nosotros? La entendemos en español que salvación es solamente del campo espiritual. Error garrafal, porque eso no significa en griego, ni tampoco en hebreo. En español, salvar es como que yo salvo mi alma del castigo eterno y aseguro un boleto de ida al cielo, donde no me voy al infierno. Más o menos si entendemos.
Pero vayamos al griego. La palabra salvar en el griego es sotso. Y salvar tiene 3 significados. Significa salvar de cualquier desgracia. La palabra sotso significa salvar de cualquier estructura que haga su vida miserable. Entonces puede ser salvarlo del pecado, salvarlo de la impureza, salvarlo del infierno, salvarlo de la enfermedad, salvarlo de la miseria, de la ignorancia. El término salvar en el griego es más amplio que en el castellano, porque puede ser una salvación bastante más amplia. También la palabra sanar es lo mismo que salvar. En español, sanar es un verbo diferente a salvar. En griego no. La palabra sanar es el mismo verbo sotso, que significa sanar y salvar. En conclusión, la palabra salvar en el ámbito cristiano, el término que lo usaron los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento, la salvación significa salvar al hombre de cualquier estructura de muerte, de pobreza, de miseria, de pecado. O sea, que salvar al hombre del pecado para que el hombre no vuelva a pecar más y esté en la salvación. Y salvar el alma es parte del paquete, pero no es la única parte del paquete. No podemos decir que la salvación solamente es salvar el alma, no. Es salvar al hombre de cualquier estructura de miseria, de pobreza, inclusive el pecado mismo. El pecado hace al hombre desgraciado. El pecado hace que el hombre sea más borracho, fume más y destruya su cuerpo. O sea que el plan de salvación es también un plan de salud. Así como salvamos el alma, también sanemos el cuerpo del pecado, porque cualquier tipo de pecado hace al cuerpo miserable, ya sea la drogadicción, ya sea el problema de impureza, ya sea el problema del alcohol, ya sea todo tipo de pecado atenta contra su salud física. Entonces, para mí me parece peligrosa esa doctrina que dice, lo que importa es salvar el alma, no importa que el cuerpo peque, que el cuerpo se revuelque en el pecado. Eso para mí no es salvación y es dañar el término soso en el griego. Podríamos decir entonces, Biblia, papel y lápiz, hablando de la salvación y lo que tú nos implicas, que no es algo solamente celestial y que va a disfrutar solo en el cielo. Basado en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió con nosotros. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y justamente lo que hablaste la última vez, en el último programa, Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podríamos decir entonces que la salvación empieza aquí en la tierra, cambiando las circunstancias y gozando del beneficio de tener un Dios proveedor, un Dios salvador, un Dios que nos da lo que necesitamos aquí en la tierra para posteriormente disfrutarlo en la eternidad, Yatensi? Es correcto. Disfrutar la salvación en la eternidad es la perfección, es el complemento, es la parte culminante. Pero desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, empezamos a vivir las garantías de la salvación. O sea que mi vida debe ser una vida salvífica desde la tierra. Cuando yo empiezo a vivir dignamente, cuando yo empiezo a vivir transformadamente y cuando mi alma junto con el cuerpo son parte de la salvación. Yo no solamente salvo mi alma, también salvo el cuerpo, lo redimo, lo transformo de cosas que destruyen el cuerpo, porque también se habla de la resurrección de los muertos. Para los judíos la resurrección de los muertos es parte de una salvación corporal, o sea que también el cuerpo es parte de la salvación cuando hablamos de la resurrección de los muertos. Yo no entiendo cómo podemos decir que son doctrinas cristianas cuando hablan, no importa que pequemos, no importa que tomemos, que nos emborrachemos, que destruyamos nuestro cuerpo, no importa que sigamos ignorancia. Que sigamos de ignorancia, cuando eso para mí no es salvación. La salvación es total, es integral. Mire, yo creo que hemos dañado mucho el mensaje de Cristo. Cristo no vino solamente a salvar el alma. Cristo es ambicioso. Cristo quiere transformar todo lo que necesita el hombre para vivir. Transformar la cultura, transformar su biología, su salud psíquica, mental, las emociones, y el pecado siempre atenta contra la sanidad, la salvación del cuerpo, del espíritu, de su psicología y del alma. David, Yatensi también habló de otro tema. Ya está la salvación bien clara entonces. La salvación es justamente el rescate que viene
Dios a través de Jesucristo en busca del hombre para cambiar nuestra mentalidad, nuestra existencia y vivencia aquí en la tierra y a que disfrutemos del amor inmenso de nuestro Dios. Pero hay una siguiente palabra que es la fe. Y como judío que eres, tenemos un ejemplo a través de Abraham, el padre de la fe, amigo de Dios. Y solamente para que usted tenga conocimiento de lo que vamos a hablar, por favor apunte Hebreos capítulo 11. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe, pero la descripción bíblica de lo que es la fe está en Hebreos 11.1 y la importancia de la fe correcta en Hebreos 11.6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, también algo que me pareció fantástico, David, de lo que dijo y nos enseñó Yatense, que la fe no es solamente creer o una creencia ciega, sino más bien una conciencia y un conocimiento. Y aquí la importancia, porque en Romanos capítulo 10, versículo 7, dice que la fe viene por el oír, y al oír usted ¿conocer qué? La palabra de Dios. Algo más profundo, que no solamente es una creencia mental en nuestro Dios. David, la fe que nos conlleva a hacer. Ya, ok. Aquí vamos al punto. Quiero entrar a un cachito a esto de Juan capítulo 6, 47. Dice el Mesías, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Quiero cerrar la parte que mencionó Yatensi. Permíteme. La vida eterna, Arturo, no comienza como muchos cristianos creen, cuando se mueren y van al cielo. La vida eterna comienza desde el momento en que la persona se arrepiente y decide adoptar la Biblia y sus enseñanzas como una forma de vida. Amén. Desde el momento en que el Espíritu Santo viene a la persona, el Ruach HaKodesh, y empieza a hacer una transformación en la vida de la persona. Es un proceso, sí, desde la tierra al cielo, ok, pero no es que uno va a tener vida eterna recién cuando llegue al cielo. El Señor vino para darnos vida aquí, vida en abundancia. Dios no quiere que vivamos en esa miseria espiritual, ¿me entiende? Acabados en el vicio, en la perdición, destruyendo nuestra dignidad, destruyendo nuestro hogar, nuestra familia, por un mal carácter, un mal temperamento, lo que quiera que fuera. La vida eterna comenzó ya, desde el momento en que uno se acercó a Dios. O sea, vamos a poner al punto, eso es importante. La palabra salvar, también en el hebreo, tiene mucho que ver hasta con el mismo nombre de Dios. Vamos al hebreo un poquito, por favor, Yatensi. El mismo nombre del Mesías en hebreo es Yeshua, que significa salvación. Es rescatar, es libertar de algo que uno está preso. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y los judíos preguntaron, mis paisanos le dicen al Mesías, pero nunca hemos sido esclavos de nadie. Qué tremendo error histórico, porque los judíos habíamos estado en Egipto, habíamos estado en Babilonia y no precisamente como huéspedes, éramos esclavos. Pero esa era una esclavitud física, pero ¿qué hacemos con la esclavitud espiritual de la cual el ser humano es presa desde el momento en que Adán y Eva pecaron? Cuando entra la enfermedad, cuando entra el sufrimiento, cuando entra el dolor, cuando entra la más grande de las tragedias, la misma muerte dentro de la especie humana. ¿Cómo redimir al hombre de todas esas desgracias, esa catarata de desgracias que provocó el pecado de Adán y de Eva y que nos llegaron a todos nosotros? Es por eso que necesitamos la salvación y de un Salvador, porque nadie, Arturo, nadie puede llegar al cielo por ser buena gente, por hacer méritos, porque nadie es tan buena gente como para conquistar el cielo con sus propios actos y sus propios méritos o actos heroicos. Por eso es que necesitamos un Salvador, porque en el momento, Arturo Yatensi, en que una persona aparezca y diga, oh, yo soy buen tipo, yo no necesito un Salvador, yo soy un buen tipo, mijito, tendría que ser mejor tipo que Jesús para poder salvarse por sí mismo. Y ahí sí, no necesitaríamos Salvador nadie, porque si uno lo logra por sí mismo, ¿por qué no lo logramos todos? Eso demuestra que no hay nada que el hombre pueda hacer para conquistar el favor de Dios. Y precisamente la gracia es el favor de Dios inmerecido en favor de una especie humana y de un ser que no tiene cómo salvarse. Es como un bebé tirado en medio del mar. Ese no sabe nadar, se va a ahogar. Alguien tiene que meterse a sacarlo. Y eso es lo que Dios hizo por la humanidad. Y yo quiero decir esto. Lo más grande que le pasó a la especie humana no es que el hombre llegue a la luna, sino que el mismo Dios, por medio de su Hijo, vino a la tierra a rescatarnos. Gloria a Dios. Esa es la muestra más grande del amor, Yatensi, que Amén, yo puedo pues. ver en el amor de Dios. ¿Vos qué pensás, Che? Claro que sí. Yo creo que el amor es dejar de ser yo para que el otro sea, tiene un acto sacrificial de entrega, de no darme, de desprenderme por el otro, y es un plan de salvación. El amor es el contenido de la salvación. El amor es el fundamento de la salvación. Salvan por amor. Porque mire, yo una vez tuve una crisis hace muchos años cuando era estudiante de Biblia. Yo dije, pero ¿por qué Dios, siendo tan todopoderoso, salvó
a través de una forma tan complicada entregando a su hijo en el sacrificio. Cuando él pudo sacar un decreto en el cielo, decir decreto número 001, declaro que todos sean salvos. Así como creó el mundo por la palabra, salvarnos por la palabra. ¿Él podía salvarnos por la palabra? Claro que sí. Claro, es Dios. Él podía sacar un decreto, salvarnos, sin complicarse la vida. Yo no entendía hasta que descubrí mejor Juan 3:16. Lo que movió a él a una salvación sacrificial fue el amor ágape. O sea que el amor ágape es el contenido de la salvación. Porque la salvación es transformación. La salvación es rescatarnos de. Y lo que hace que nos salvemos es el acto de amor de Dios, que es desacomodarse para acomodar a nosotros. O sea que salvación y amor son parte de la misma pieza. Podríamos entonces recapitular diciendo esto. Miren qué importante es la fe. La fe es conocimiento, y un conocimiento que nos conlleva justamente a la entrega. Conocimiento no solamente parte positiva, también la parte negativa. Yo soy un pecador. Un malvado. Soy un perverso, soy un perdido. Es que ahí está el merezco problema. la muerte. Pero vos llegaste a ese problema. Es que el ser humano, a veces, mira, si vos lo vivís todos los días, lo vivo yo también. La gente, tú le invitas, terminaste la prédica y le decías a la gente, pasen a personas que quieren entregar su vida al Señor, pasan al frente y tenga la bondad de repetir esta oración conmigo, ¿eh? El predicador dice eso en el púlpito. Señor, perdóname porque yo soy un pecador. Pero se ha prostituido, se ha denigrado tanto el concepto de la palabra pecado, que ser un sinvergüenza, un cantante, y guatemalteco, qué pena, Ricardo Arjona, que dice santo pecado. La palabra pecado ha perdido la connotación. Hoy en día la palabra pecado, Yatensi, se ha vuelto algo tan ambiguo, algo tan sin significado, pero pecado significa ser perverso. ¿Tendrías tú la bondad en el hebreo y en el griego de decirme qué es pecado? ¿Qué significa, qué implican esas palabras? Bueno, pecado en el griego es hamartía, que significa errar en el blanco. O sea, no pero poner... es un término muy técnico. Sí, o sea, pecado es no centrarse en la gracia y en la vivencia de la fe. Pecado es hacer todo lo contrario a lo que nosotros somos. Nosotros somos salvados, agraciados por la gracia y vivimos la fe. Cuando nuestra vida no se ajusta a la fe ni a la gracia, eso es pecado. Pero pecado es ser malvado. Pecador es ser malvado, ¿no es cierto? Es rebelde. Claro. Ok, a eso quiero llegar. El problema pasa de que la gente, Arturo, tiene un concepto de ser muy buena gente. Tiene un muy buen concepto de sí misma. Cuando la Biblia nos dice que nosotros somos pecadores. Cuando la gente pasa al frente, Arturo o Yatensi, en una iglesia y dice, Señor, perdóname porque yo soy un pecador. Creo que más correcto es decir, Señor, perdóname porque soy un perverso. No, como perverso, ¿cómo voy a decir que soy perverso si yo soy un buen tipo? ¿Podríamos decir que soy un anticristo? El que no reconoce que es un pecador se cree mejor que Dios. Y justamente de esto vamos a hablar. Ya vamos a hablar un poquito más, que la fe no es solamente creer en Dios, sino conocer quién soy yo antes de Dios Santo. ¿Y por qué razón necesito su misericordia y su gracia? ¿Cuál es la diferencia? Cuando vengamos después del corte, se lo contamos. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Bien, amados, seguimos justamente en la presencia del Señor y gozándonos entre amigos y entre la familia de Dios. ¿Y de qué se ríen ustedes? No, sí, que yo digo, no, ya está loco, ya está loco. Es la edad y es la hora. No, Ya está sí. pensando en el caldo de costilla que le tiene la esposa en la casa, pero después nos va a invitar a todos a comer. Vamos ahora a esta parte. Sí. Y me corrigen ustedes, por favor. Hemos visto entonces hasta ahora que la salvación es justamente el rescate. Qué bonito como lo pusiste tú. No que el hombre fue a la luna, sino que Dios vino aquí a la tierra a buscarnos, a llamarnos, a encontrarnos en la miseria donde estábamos, para que no estemos toda la eternidad ni aquí en la tierra apartados de Él. Esa es la salvación. Y podríamos connotar en la Biblia uno de los preciosos versículos. En el Antiguo Testamento está Jeremías 33:3. Clama y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero en el Nuevo Testamento, la concordancia de Jeremías 33:3 está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Cosas que oído no oyó, ni ojos vio, ni ha subido en el corazón de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman desde aquí en la tierra. Pero eso nos conlleva a otra parte. La fe es conocer quién es Dios y quién soy yo.
un miserable pecador que merezco la muerte de acuerdo a Romanos 6:23. Soy un miserable. De mí. Soy un, y no es una mala palabra, escuche bien porque hoy día va a aprender lo que es gracia. Soy un desgraciado. No merezco nada, merezco la muerte. Entonces eso es lo que yo reconozco. Y aquí vienen dos palabritas que tenemos que aclarar, que es misericordia y que es gracia. Y ustedes me corrigen si yo me equivoco y pueden connotar más bien algo más. Misericordia es merecer algo y no recibirlo. Es decir, yo merezco la muerte, pero la misericordia de Dios es que no me da mi merecido. Y la gracia es recibir algo que yo no merezco. Mientras que yo merezco morir y el Señor me extiende su misericordia, Él me da su gracia, que es decir, yo no merezco su perdón, mas por cuanto Cristo murió por mí. Y con la fe en ese conocimiento, yo soy un miserable, desgraciado pecador, mas Cristo es el Señor, el Salvador, que me ama. Ahora en esa fe y en ese conocimiento, a través de su sacrificio, me entrego a Él, que nos conllevará a la siguiente parte, lo que es la fe. Con ese conocimiento, ahora voy a vivir demostrando mi amor, lealtad y mi sumisión y obediencia total a mi Señor, viviendo como a Él le agrada, a su manera, y yo ya dejo de existir, yo menguo para que crezca Cristo en mí. ¿Qué dicen ustedes, caballeros? ¿De acuerdo? Usted... Sin palabras. Le digo, ¿cómo sin palabras? ¿O lo dije tan claro o ustedes no entendieron nada? Bueno, Aquí hay las dos dos cosas. cosas. Lo digo tan claro que lo entendieron allá y no lo entendí yo aquí. No, mentira, para. No, sí fue claro. Lo que yo quiero explicar es esto, que para entender lo que es la salvación como regalo, hay que entender lo que es el ser humano como esencia. Es verdad. Pecador. Ahí vamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, toditos se desviaron. Dios buscó un solo humano en la tierra que fuera entendido y buscara a Dios, y no halló ninguno. El concepto de Dios del hombre. La pregunta es no qué pienso yo de Dios. Para alcanzar la salvación, escúchame, hay que partir de qué piensa Dios de mí. Romanos 3:23. No, y primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en pocas palabras, hacemos mentiroso a Dios. Ajá. Sí, y es verdad. Y si sigues leyendo, ahí te vas a dar cuenta hasta, justamente dice así. Claro, el verso 10, si El decimos 10. que no hemos pecado, Claro. le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nadie puede decir, oh no, yo no soy pecador, ¿cómo no? Una vez a mí me dijo una suegrita en Bolivia, ahí está hablando de las suegras. Yo estaba en Bolivia y estaba predicando en una casa en Potosí, Bolivia, a 4.500 metros de altura, qué tremendo frío que hace ahí. Con oxígeno y todo. Terrible, el frío, nieva todo el tiempo. En verano nieva. Y yo estaba golpeando la puerta y sale una señora y le digo, señora, mucho gusto, quisiera compartir con usted un momentito. ¿Podría permitirme para hablar acerca de la palabra de Dios? Yo no soy pecadora, vaya y predíquele a los drogadictos, me dijo. Ese es el concepto falso que tiene la persona de sí misma. Confía en su propia justicia y no se da cuenta que es lo que tú dijiste, y con el mejor sentido de la palabra, el ser humano es un desgraciado. Necesita la gracia de Dios para ¿Sabes que a salvarse. veces también, ahora que tú haces esa connotación, me acuerdo una vez que yo también hice una pregunta y nunca me olvidaré la respuesta. Le pregunté a una señora, señora, ¿usted es cristiana? Y ella me dijo, ¿usted qué cree que yo soy un perro? Y a veces pensamos que ser cristiano es ser un ser humano. Y nos hemos olvidado que un cristiano o una cristiana es una persona que se ha rendido a Cristo. Y justamente la salvación empieza con este principio. En Romanos 3, capítulo 10 y 11, y Romanos 3, 23 nos dice que no hay justo ni aún uno. O sea, hay alguien que se ha atrevido a decir que aquí en la tierra hay una persona sin mancha y sin pecado, ese es un mentiroso. El único sin mancha y sin pecado, su nombre es Jesús. Todos los demás somos pecadores, miserables y estamos lejos, apartados de Dios por nuestra maldad. Y aquí empieza la salvación, yatense. Entonces hemos visto, la salvación es justamente Dios acercándose al hombre para darle todo un cambio de vida, todo un estilo de vida totalmente diferente a la manera de este mundo. Por ende, cuando ahora por medio de la fe tengo este conocimiento, soy un pecador, pero Cristo murió por mí. Y ahora, por la fe en Jesucristo, tengo la potestad de ser hecho hijo de Dios, puedo decir que ahora soy un pecador arrepentido, perdonado,
y justamente un hijo de Dios. Y esa es la mayoría de la salvación, Yatensi, tener este conocimiento por medio de la fe, que ahora, antes era una basura, pero ahora soy, de acuerdo a lo que dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, soy real sacerdocio, nación adquirida, soy un pueblo escogido, y para proclamar las verdades de nuestro Dios. Yatensi. Sí, yo creo que una de las características fundamentales del cristiano es ser escogido como una nación santa para proclamar la verdad, la santidad y la salvación. Yo creo que la misión de la iglesia va por ese lado. La misión de la iglesia es exponer un mensaje de transformación, que es el contenido de la salvación, pero en el fundamento del amor. Porque como dice Gálatas 5:6, la fe actúa por el amor. Y el amor es la parte ética, la parte operativa de la fe. Es el contenido también de la gracia. Yo creo que la iglesia, o nosotros más que la iglesia, nosotros como cristianos, somos esperanza de transformación a todo un caos de confusión o de pecado. Y a mí que me preocupa mucho algo. Yo creo que el testimonio de la iglesia no es tanto resultados. Sí, tenemos muchas iglesias, muchos templos. El éxito de la iglesia está más que en los templos, estamos en nosotros mismos, como entes de cambio, entes de inspiración, como signos de transformación. Nosotros podemos hablar de muchos ministerios, pero a veces no somos transformados. Yo me acuerdo una vez de un gran teólogo llamado Leonardo Boff, el teólogo de la liberación por excelencia. Le preguntaron a él, bueno, ¿usted qué opina sobre la teología de la liberación o de la salvación? ¿Cuándo comienza la liberación? Le preguntaron a él. Dijo él, mire, la liberación comienza cuando yo me libero de mi propio pecado. Cuando yo soy liberado del pecado, yo inspiro liberación a otros. Mire, yo estoy un poco inconforme con la nueva iglesia posmoderna del siglo XXI. Nos sentamos a hablar de números, nos sentamos a hablar de proyectos, pero nunca hablamos de cómo cambiar mi vida. Wow. Y ser coherente con el principio. Excelente. Yo creo que tenemos que volvernos a convertir de nuevo, en serio. Lo digo con mucho respeto. Sí. Porque, no esperemos transformar la sociedad si nosotros mismos no estamos transformados en esencia. Yo creo que yo también necesito una transformación como muchos de nosotros. Yo creo que el cristianismo hay que volverlo a reflexionar de nuevo y hay que volverlo a trabajar. Porque me parece que estamos cayendo más en el éxito cristiano que en el sacrificio cristiano de cambiar mi vida. Wow. Aquí nos conlleva la siguiente parte. Ya hemos entendido lo que es la salvación, hemos comprendido lo que es la fe, lo que es la misericordia y lo que es la gracia. Pero ahora que soy salvo, ¿qué? Ahora que ya tengo esta salvación, ¿qué? ¿Cómo debo de vivir? ¿Qué debo de hacer? Y amados hermanos, para hablar justamente de la ética de Cristo y lo que demanda una vida cristiana para ser diferentes, y retomando justamente lo que dejáramos en el programa anterior, Mateo 7, 21 al 23, que el Señor Jesucristo a gente con tremendos currículos cristianos y tremendos ministerios cristianos le dijo, apartados de mí, yo no os conozco. De una vez que ya tengo esta salvación, de una vez que me arrepentí, soy un miserable, sí, soy un pecador, sí, Cristo es el Señor, sí, ahora le entrego mi vida, sí. ¿Qué? ¿Cuál es el siguiente paso? La palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 6. Permíteme leer, amada iglesia, y veamos qué conlleva a esto. Y escúcheme bien, porque si no andamos como Cristo anduvo, la Biblia nos llama pinochos. Veamos. 1 de Juan 2, 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, esta palabrita me vas a tener que explicar qué significa si guardamos. Es decir, yo cojo los 10 mandamientos y toda la ley ética que has hablado de Mateo 5, 6 y 7, lo cojo y lo guardo en una caja fuerte, porque aquí dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ando pensando en esa interpretación de si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco. ¿Y cuál es la diferencia entre saber y conocer, Yatensi? Porque hay muchos que saben quién es Jesús, quién es Dios, pero conocer a Jesús y conocer a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, tenemos conciencia y conocimiento de que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ya te decía David, ¿cuáles son las connotaciones de lo que acabamos de leer? ¿Qué significa guardar los mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? La ley
mosaica, la ley de Jesús. ¿Qué mismos son estos mandamientos? ¿Tenemos que guardar la ley? ¿No que estamos bajo la gracia? ¿Cómo si aquí nos dice que tenemos que guardar los mandamientos? ¿Qué significa guardar? ¿Qué significa justamente conocer? Y esa va a ser la manera en que nosotros debemos de vivir, que nos hará la diferencia, la luz, la sal y la tierra, que este mundo necesita ver en nuestra vida. Ya te decía, David. Guardar en el griego no es tanto como que si yo meto algo en un cofre, o lo tengo en una Biblia, lo tengo en un libro, lo tengo en... No. Guardar, la palabra guardar en el griego se usa varias palabras. Una de ellas, que es la que usa el texto, es plerou. Plerou significa interiorizar, encarnar. O sea, otra forma de traducir el texto sería encarnar los preceptos, los mandamientos. Y conocer no es tanto académico, es intimar con lo que yo he encarnado. O sea, conocer es identificarme. La palabra conocer, pisteu, como lo dije antes, que es la misma palabra que viene para fe en el griego, es identificarme. O sea, que yo encarno algo y también me identifico con lo que encarné. A veces nosotros hemos convertido la doctrina cristiana en algo superficial. Es que en español guardar no es tan profundo. Y conocer es algo light. Entonces yo digo, guardar ya tengo este libro, ya están los mandamientos aquí guardados, ya. Aquí está guardado. Ahora conocer, conozco de memoria los preceptos. Eso no es encarnar e identificarme y vivir conforme a eso. ¿Y qué mandamientos está mandando aquí el Señor Jesucristo, David? Porque pensamos que bajo la gracia no hay ley, ¿o sí? ¿O me equivoco yo? Porque en el tiempo del Antiguo Testamento era el pacto con el pueblo judío, pero en el pacto del Nuevo Testamento estamos hablando justamente que es por gracia. Pero si es por gracia, ¿por qué entonces, como hay algunas sectas que dicen ahí, vive como te dé la gana, ya no hay ley, ya no hay nada, y mientras más peca, sobreabunda la gracia? ¿De qué mandamientos estamos hablando que tenemos que tener esa conciencia y tenemos que vivir, David? Es que la gracia incluye preceptos. La gracia no nos lleva al libertinaje y al desorden, porque donde no hay ley hay anarquía y caos. Ese es el grave problema, porque cuando nosotros creemos que por la gracia tenemos el derecho de hacer lo que nos da la gana, y Judas nos lo prohíbe. Si uno mira el libro de Judas, dice textualmente el verso 3 y 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenemos acerca de esta común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles a que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres perversos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan al único Dios y soberano y nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios del Antiguo Testamento, como ustedes lo llaman en el mundo gentil, ¿verdad? Tanaj para nosotros, y el Nuevo Testamento, es el mismo Dios de Israel. Amén. Que exige amor, respeto, santidad, justicia, verdad. Y es el mismo Dios, no ha cambiado. Ahora es cierto, no estamos entrando al punto ceremonial, litúrgico, que nosotros los judíos tenemos hasta ahora en las fiestas solemnes, o cuando había el templo en Jerusalén, los sacrificios de animales. Estamos hablando de leyes y preceptos que se resume en lo que dijo Yeshua, ¿verdad? Claro. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume los dos, la ley y los profetas. Es el resumen, el amor. Pero el amor, no el amor alcahuete del cual estamos acostumbrados a disfrazarlo de gracia. Un amor que tolera cualquier barbaridad. No un amor que confronta y cambia. Ese es el problema del amor. Hay una no comprensión de lo que es el amor bíblico. Creen que es el sentimentalismo barato. Porque el amor también es confrontar. Mis amados hermanos, lo que ustedes están hablando, que es lo que yo comparto 100%, nos está llamando a una vida radical, a un cambio radical y extremo. Lo que tú me estás hablando cuando me estás diciendo, tenemos que volvernos a convertir a Cristo. O sea, y aquí vale rápidamente, apunte, Santiago 4:4 y 1 de Juan capítulo 2, versículo al 15, justamente morir a la amistad con el mundo, pues. Y lo que está pasando en las iglesias, que nos están enseñando a un conformismo materialista. Tibieza. Impresionante, David. En algunas iglesias. En algunas, eso es bien dicho. En algunas iglesias, justamente esta tibieza espiritual y a conformarnos y a estar cómodos. Pero la manera que estamos enseñando ahora, y lo que tú estás hablando, David, lo que tú estás hablando, Yatensi, es que tenemos que ser unos radicales. Es que tenemos que volvernos fundamentalistas bíblicos. Y eso es impresionante, porque la mayoría de los cristianos no están viviendo así, radicales por Cristo, sino
cómodamente cristianos. Es que, Yatensi, uno es el resultado de lo que escucha en cuanto a la fe. La Biblia dice, Yatensi, que la fe viene por el oír. Bueno, ok, pero ¿el oír qué? ¿Es realmente lo que muchas iglesias o algunas están predicando la palabra de Dios realmente? ¿O tendremos que empezarnos a cuestionar si lo que estamos escuchando en muchos templos, no todos obviamente, es realmente el mensaje que Dios quiere darle a su pueblo? Una de las cosas más lamentables de la iglesia de hoy es que se ha mundanalizado tanto la iglesia que por agradar a los hombres ha desagradado y está desagradando por completo a Dios y le está dando la espalda. Hay una apostasía de la cual Yatensi en su momento hablará. A mí me llama a vivir por la fe. A mí me dicen que la fe alimenta. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no es la solamente fe que llega a mí. La fe me involucra un cambio, una actitud. Yo tengo que demostrar mi fe con acciones. No es decir, yo creo y creo. No, es yo creo y vivo. Porque la palabra de Dios en Santiago 2:14 me dice, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, tengo fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe de él salvarle? Uy, ese tema vamos a tocar ahorita. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, vaya nomás en paz, tranquilo, caliéntense y sáciense, pero no les da lo que es necesario para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe exige una acción, Yatensi. La palabra emuná en hebreo es una fe que actúa, es una fe transformadora. La fe es un motor que impulsa la transformación, ¿o no es así? La fe es dinámica. Esa es la palabra. El peor insulto a un creyente es que le digan, hola hermano Juanito, hace 20 años que usted es cristiano, qué lindo, y el mismo de siempre. Wow. Para muchos eso es un piropo, para mí sería una agresión. Porque Pablo dice, uno tiene que ir creciendo en fe. O sea, la fe debe ir transformando y creciendo. Mi fe no es la misma de hace 10 años ni 15 años. Porque la fe es algo que te va transformando, te va perfeccionando. Entonces, si nunca hemos cambiado la misma maña y somos los mismos de siempre, híjole, yo aquí cuestiono la fe de esa persona. Wow. Porque la fe es dinámica, hace crecer y hace desarrollar y te hace ser mejor. Claro, ahora Romanos capítulo 1, versículo 16, habla de ello y tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo. Fíjate, Romanos capítulo 1, mira, se me pegó la hoja, no la puedo. Romanos capítulo 1, 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mira, que la fe es poder. Así es. La fe es poder, es una dinamita, es una bomba en manos del creyente. La fe no solamente es hacer milagros. Yo no necesito fe para hacer milagros. Se necesita fe primero para cambiar. Claro. Y la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3, 18, lo que hablaba Yatensi, 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu mismo. En otras palabras, un cristiano tiene que asemejarse a Cristo cada día más, Yatensi. Nosotros estamos llamados a ser hoy más iguales a Jesús que ayer y mañana mejor que hoy. Es que esa es la meta de todo cristiano, ser imitadores de Cristo realmente. Si no vamos a esa meta, yo creo que estamos en serios problemas. Tenemos que vivir radicalmente para Cristo entonces. Es que Dios ya no quiere que sigamos jugando con sus cosas. Estamos perdiendo el respeto a Dios. Yo entiendo, Arturo. Y esto es doloroso decirlo. Y no nos ofendan conmigo, mi intención no es ofender. Tengo que ser claro. Todos nosotros estamos cometiendo un terrible error en la iglesia. ¿Cuál es? Cada día estamos irrespetando más a Dios. Lo creemos que Dios es nuestro cuatecito, nuestro amigo, nuestro panita, nuestro pata, y no el Señor que merece el amor y el respeto que Él exige que se le tenga. Nos vamos a un pequeño corte y espero que a partir de ahora todos nosotros podamos vivir de una manera tan radical, no de violencia, sino que la gente pueda ver en nuestra vida al mismo Señor y Salvador del mundo. Ya volvemos. ¿Cómo has visto el programa este? Tranquilo. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro.
porque para Dios el futuro es historia. Bueno, ya para resumir lo que hemos hablado sobre la salvación, gracia, fe, son palabras que no son divorciadas entre ellas. La fe es un acto de conocimiento a Dios, que es buscar la identidad, identificarme con Dios en Cristo Jesús, y que incorpora el compromiso con la vida, que es la gracia. O sea, la gracia no solamente es para que el Señor me dé el permiso de que haga todo lo que yo quiera hacer en el pecado. La gracia no es acahuetear. Dios no acahuetea el pecado. La gracia es la capacidad de que somos salvados, redimidos por voluntad divina, pero también para identificarme con esa gracia que es vida, comprometerme con la vida y rechazar toda estructura de pecado que daña al ser humano. Y esa es la salvación. La salvación no es solamente salvar el alma, es salvar todo lo que el hombre necesita para sobrevivir. Es dignificar la cultura, dignificar su pensamiento, es salvar su cuerpo, es salvar su psicología. Todo eso incorpora lo que es un acto de salvación. Y también la fe, la salvación y la gracia significa crecimiento. Tenemos que irnos perfeccionando en una forma dinámica. Son tres palabras no estáticas, sino dinámicas. La salvación es dinámica, la gracia es dinámica, la fe nos va perfeccionando en crecimiento. Eso es lo que hemos hablado en este programa y espero que realmente a todos ustedes les haya ayudado mucho a entender estas tres palabras. Y en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por falta de conocimiento a veces nosotros ignoramos la palabra de Dios por seguir con la rutina y seguir por la tradición. Justamente el próximo programa vamos a estar topando un tema que va a ser de grandísima edificación y nos va a quitar la venda de la ignorancia de nuestros ojos. El próximo programa estaremos esperándoles a todos ustedes, al Ecuador y al mundo entero, para descifrar este misterio y este enigma. ¿Por qué Pedro nunca pudo haber sido el primer papa? Eso es lo que vamos a estar tratando el próximo domingo, David. Para cerrar acerca de este tema de la salvación, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona está enferma quiere salvar su cuerpo, pero no se preocupa por salvar su alma. Hoy nosotros hemos descuidado, está bien, por atender el alma, sí, pero estamos descuidando nuestra salud, que también es pecar. Cosas que se dan. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amigos televidentes de Misterios y Enigmas, un gusto haber estado con ustedes en esta oportunidad y les invito a que tengan la amabilidad en nuestros países donde está distribuyéndose Historia del Futuro, el libro, de adquirirlo para su beneficio y su crecimiento en cuanto a los temas de profecía bíblica. Una cuarta edición ampliada que podrá ser de bendición para ustedes. Alejem Shalom, pasa a ustedes, queriditos, que les vaya muy bien, nos vemos el próximo programa. Nos vamos al caldo de costilla, a la casa de ella. Y decirle que se porte bien. Bendiciones, hermano. Permítanme, por favor, hacer uso de unos minutos más de este su programa, Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Deseo hacerles conocer, de la manera más respetuosa, dos anuncios importantes. El libro Historia del Futuro ya está a su disposición en su nueva presentación. Ustedes pueden adquirirlo en su país de origen haciendo un depósito a la cuenta que aparece en pantalla en este momento y nosotros se lo haremos llegar inmediatamente. Segundo anuncio. El programa Historia del Futuro ha tenido una gran acogida y es por eso que quiero agradecerles infinitamente, porque no solamente en Puerto Rico, en la Unión Americana, Guatemala, Centroamérica, han estado nuestros televidentes escribiéndonos en estos meses, sino de lugares tan lejanos en Asia, África y Europa, que están sintonizando este su programa Historia del Futuro, que se difunde por este medio de comunicación, la Cadena del Milagro Internacional, dirigida por nuestro amado consiervo Gille Ávila. Pero, como ustedes entenderán, para poder seguir pagando y sufragar los gastos de producción y de difusión del mismo, necesitamos su cooperación. Si Dios pone en su corazón cooperarnos, por favor, no lo dude, no piense dos veces. Necesitamos de su ayuda urgentemente para poder seguir cancelando los costos que obviamente demandan la difusión de este programa televisivo que tanto interés ha despertado en el mundo entero, porque debido a las enseñanzas escatológicas, la gente está despertando, la iglesia está despertando, preparándose en santidad, porque Yeshua viene pronto. Amados hermanos, ustedes pueden hacerlo depositando a la cuenta que tienen en pantalla. Muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo, por todo su cariño, y si el Eterno lo permite, muy pronto estaremos con ustedes en Puerto Rico. Muchas gracias.
מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה